JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes. Nuestro bloque de entrevista, que va a estar a cargo esta vez de nuestra colega Violeta Islesli. Le vamos a dar la bienvenida pues a nuestra invitada, que es la periodista Mónica Beco, periodista egresada de la maestría en Sociología en Estudios Políticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Un gusto tenerte en nuestro programa. Hoy, un gusto para mí también estar acá con ustedes. Qué gusto, Mónica. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Violeta. Buenas noches, Leslie. Entonces, bueno, antes de empezar justamente la entrevista, queremos justamente con tu experiencia que usted tiene, que nos hable un poco respecto a su opinión, ¿no? Con esta coyuntura que estamos viviendo en el Perú, con lo que está sucediendo de la nueva ola del COVID-19. Bueno, realmente vivimos una experiencia sui generis, ¿no? Una campaña electoral en medio de una segunda ola, de una epidemia que todavía tiene para rato, ¿no? Y que nos está obligando, nos está poniendo a prueba en muchos sentidos, ¿no? Esta epidemia que en marzo ya tiene un año entre nosotros, ¿no? Nos ha obligado a una serie de adaptaciones sobre las que hemos tenido que subirnos sin pensar demasiado, ¿no? El trabajo remoto ha puesto a prueba todas las posibilidades tecnológicas que habíamos pensado desarrollarlas durante una década, las hemos tenido que desarrollar en 10 meses, ¿no? Y es el momento, además, de observar con mucho interés y detenimiento lo que va a pasar en las campañas políticas, porque a partir de esta semana que existe la prohibición de las convocatorias a reuniones públicas, que las cuarentenas se ha vuelto más estricta en las zonas donde la epidemia pues en realidad tiene una curva ascendente, ¿no? Está obligando, ¿no?, a políticos, a estrategas, a periodistas, nos está obligando a todos a reacomodar todo lo que era en realidad es una costumbre, un hábito, un uso que se ha venido criticando en los últimos días y en las últimas semanas, ¿no? Las reuniones públicas que han disparado precisamente esta segunda ola, y veremos lo que viene en las próximas semanas. O sea, me parece, para nosotros los periodistas, para quienes hacemos trabajo de análisis y de investigación, va a ser sumamente interesante ver cuáles son los recursos a los que pueden apelar estos candidatos para lograr mantener el vínculo con sus electores o posibles electores, ¿no? Entonces, el tema de trabajar en redes sociales, ¿no?, de apelar a la conectividad, de volverse más creativos, esto se va a poner en práctica en estas próximas semanas, y me parece sumamente interesante que nosotros como periodistas podamos asistir a mirar todo esto, que en realidad es como un gran laboratorio, ¿no?, al que la epidemia nos está obligando, sí, porque no tenemos otra alternativa, ¿no? Las fechas de las elecciones no van a ser movidas, tenemos fechas estrictas para ir a votar. Entonces esto va a obligar a electores y a candidatos en realidad a explorar otros escenarios, ¿no? Y a ver de qué manera pueden llegar e impactar en sus posibles audiencias y electores, ¿no? Sí, Mónica, quería apelar justamente a tu opinión en cuanto a la coyuntura. ¿Crees que este confinamiento de 14 días solo sea 14 días, pues que hay un trasfondo a razón de este confinamiento? Mira, los 14 días me parece que es un tiempo que se ha dado simplemente para establecer lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, porque a partir de que lleguen las vacunas,
nosotros no vamos a ser vacunados. En realidad ya lo ha dicho la ministra de Salud, en la primera línea de vacunación está todo el personal de salud, ¿no? Y las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros tenemos que esperar. ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar, no? Y vamos a esperar con todas las opciones de poder salir y seguir trabajando, movilizando todas las actividades económicas, o vamos a seguir en confinamiento, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, va a prolongarse, ¿no? Estos 15 días, ¿no? Probablemente hasta que podamos tener una vacuna disponible para la mayor parte de la ciudadanía. La ministra Massetti ya habló también en la última conferencia de prensa de que la vacunación va a ser mucho más efectiva y mucho más rápida, ¿no? Si se hace un barrido con las familias y la gente en casa, ¿no? Entonces esto ya nos dice de que esto puede ser un tema de 3 meses, de 6 meses, o sea, en realidad el confinamiento nos viene para rato, ¿no? Sí, viendo que es la importancia de la vacuna, pero como entenderá, creo que más que la vacuna lo que importaba es la acción y la reacción del gobierno, ¿no? Estamos casi a un año del confinamiento y vivir con este tema de la pandemia que a todos nos ha puesto en un estilo de vida distinto al 2019, pero para llegar a esta segunda ola sé que también tenemos como ejemplo otros países que son más desarrollados en temas de salud, con toda la implementación. Pero ¿cree usted que el gobierno ha tenido una decisión política, ¿no? Aparte de sus peleas internas entre los dos poderes que han estado todo este tiempo eh, no tomando una decisión que digamos directa a la pandemia, sino sus intereses, ha hecho un descuido de haberse ya liberado de la pandemia o empezó a disminuir cada día y tener la confianza y no han previsto en implementar los centros de primera atención, como puede llamarse? O sea, importaría a su parecer más hablar más de vacunas, que eso implica dinero, que eso no va a llegar a todos, y sabemos que ni siquiera el 5% de la población va a llegar las vacunas. ¿No hubiera sido más adecuado hacer la implementación en convenio con el ejército, en el convenio con otras instituciones? Es más, quizás obligar a los privados a una inversión que tienen una forma de dar de responsabilidad social e implementar estadios, implementar hospitales. Es más, en estos 10 meses podríamos haber terminado con construir quizás 2 hospitales que estén a la urbe de Lima para no estar contaminando los hospitales porque han dejado de atender todas las otras enfermedades y se ha dedicado solo al COVID. ¿No le parece a usted esto más que incapacidad, haya una falta de voluntad de los últimos gobernantes de turno que hemos tenido, una crisis política terrible, una crisis además, aparte seguido, sanitaria, económica? ¿No hay una incapacidad a esto? Porque ¿sabe qué es lo que dice toda la población ahora que manda confinamiento? Lógico, para alguien que está con trabajo, para alguien que tiene un sueldo, bien, ¿y cuánto es ese porcentaje? Pero el 60% de los informales que viven el día a día, al confinarse, y algunas que hemos dado notariedad en la calle, en nuestro día a día que vamos averiguando, es que ha aumentado la anemia, ha aumentado el TBC, están muriendo por quizás la incontinuidad de sus tratamientos oncológicos u otras enfermedades severas. Esto apelo a su opinión, porque de hecho que el periodismo de investigación hace visible cómo está el país, porque no solo nos retroalimentamos todos los días en los medios de comunicación, es cuántos muertos sumando, pero no se dice cuánto están atendiendo los centros de salud, a cuántos pacientes tienen diario diagnosticando, más aún no tomar en cuenta un cerco comunitario aliándose con los estudiantes de medicina, con los estudiantes de enfermería, o sea, viendo tantas posibilidades, solamente estamos apelando a la vacuna que en verdad no va a llegar ni siquiera para toda la población. ¿Cómo ve ese escenario? Mira, la verdad es que yo creo que ningún país del mundo, en medio de una crisis sanitaria de la dimensión de la que estamos viviendo, y no solo el Perú, es un tema mundial, es una crisis de salud mundial, ha tenido una interrupción de su gobierno, ¿no?
como la que hubo aquí en el Perú, ¿no? De manera tan irresponsable, y frustró todos los proyectos que había. O sea, quienes trabajamos dentro del Estado, ¿no? Quienes tenemos ya varios años trabajando en la administración pública y conocemos por dentro cómo es el Estado, en realidad la toma de decisiones al interior es muy complicada, es muy compleja, ¿no? Tomar la decisión sobre cómo enfrentas una pandemia, ¿no? Cómo te organizas, ¿no? ¿Qué elementos pones sobre el campo de batalla? Porque en realidad es esto, si lo quieres ver en términos, en dimensión del problema, esto en realidad es prepararte para una guerra interna, en realidad, que es la que hemos estado librando. Si en medio de la guerra, después que has trazado la estrategia de cómo arrinconas pues al enemigo, ¿no? Cómo le haces frente, ¿no? Cómo tú rescatas a los heridos, ¿no? Y los recuperas. ¿Qué haces con los muertos para no dejarlos regados en el campo de batalla, como es que ocurrió en Ecuador? O sea, acá hemos tenido escenas de gente que ha muerto en las calles, pero en realidad nada comparado, ¿no? Con lo que se ha visto en Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se armaron brigadas. O sea, lo que no sabemos o que lo que no sabe la gente hacia afuera es que hubieron brigadas para recogimiento de cadáveres, para incineración. O sea, se armó toda una estrategia para enfrentar lo que ha sido toda esta pandemia, ¿no? O sea, en realidad la cara, si se quiere, más dramática, ¿no? De vivir una pandemia que nos agarró desprevenidos a todo el mundo y que los mejores sistemas de salud no han podido enfrentar. Alemania tiene el mejor sistema de salud mundial y está viviendo hoy una cuarentena estricta con una serie de problemas porque no han podido, y una alta tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, pedir que de la noche a la mañana comencemos a funcionar como Suiza, en realidad es no conocer la realidad del país, es no saber que tenemos un sistema de salud totalmente abandonado, y es un abandono que no viene pues de ahora, de hace 5 años, ni de hace 10 años, viene en realidad es un sistema de salud que se abandonó desde un inicio, así como se abandonó el sistema educativo, ¿no? Y se priorizó la solución de los problemas de salud por el sector privado. Entonces, si tú querías realmente ser atendida, tener alguna garantía para atenderte y salvar tu vida, pues contrata tu seguro. Y durante la pandemia se puso a prueba el seguro privado. ¿Y qué pasó con el seguro privado? Tampoco funcionó, ¿no? Quienes tuvimos la suerte de tener un seguro privado nos dimos de bruces con que las clínicas tampoco atendían la emergencia, ¿no? El seguro no contemplaba este tipo de situaciones y las aseguradoras simplemente, y los seguros y las clínicas se lavaron las manos. Y anda tú, pregunta cuánto pagó la gente que logró atenderse en una clínica para poder salvar su vida, ¿no? Porque no habían lugares en los hospitales. Entonces creo que el tema es mucho más complejo, y si en medio de toda esta situación tú le sumas, ¿no? Eh, un hecho inesperado, ¿no? Que es sacar a un presidente en medio de una situación, en realidad es un crimen, ¿no? Nadie ha investigado ni se ha abierto una causa criminal contra el Congreso y contra el expresidente del Congreso, contra Merino. O sea, en realidad ya ni siquiera entra un análisis de tipo político, sino de tipo sanitario. O sea, haber interrumpido un gobierno democrático, ¿no? Significó en realidad interrumpir todo lo que han sido negociaciones que se habían puesto sobre la mesa, ¿no? Estrategias que ya estaban caminando y que estaban articuladas además con gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Yo recuerdo mucho un video de Pilar Macetti durante una visita que hace ya a Arequipa, y miren ustedes que lo hace en abril del año 2020, ¿no? Ella llega a Arequipa y se reúne con el gobernador y con todas las autoridades, y ella les dice eso: estamos en guerra, esta es una guerra, y si ustedes no toman las provisiones necesarias, ¿no? Esto va a ser, le dice, un caos, ¿no? Tienen que montar hospitales de campaña, tienen que tener suministros. Entonces ella iba un poco para articular a los gobiernos regionales, ¿no? Pero en octubre todo esto se interrumpe, ¿no? Y lo que tenemos es una frenada en seco y un vacío en realidad de poder que se dio durante por lo menos 2 semanas, donde nadie tomó decisiones,
Y esto puede haberse prolongado incluso un mes, porque acuérdense que cuando cambia Merino a los ministros, todo el equipo que va con un ministro a hacer gestión renuncia, ¿no? Se nombran nuevos ministros y estos a los 2, 3 días vuelven a renunciar, entonces tenemos un nuevo gobierno. Entonces, explícame tú en qué lugar del mundo tú le puedes pedir a este gobierno y a Sagasti, ¿no? Explicaciones que por qué no atendió, por qué no hizo, dónde están las vacunas, después de una situación como esta. O sea, lo menos que podríamos hacer nosotros es demandar que Merino, ¿no? Y quienes lo apoyaron y lo secundaron responda, ¿no? Por una causa criminal, ¿no? Por toda la gente que hoy se está muriendo por la segunda ola, ¿no? Porque no es que Sagasti no tomó la decisión a tiempo, ¿no? Que de repente la gente salió a las calles a hacer sus compras o que no, algunos de nosotros nos reunimos con nuestros familiares en Navidad. En realidad yo creo que esto es consecuencia, ¿no? De decisiones mal tomadas, de ambiciones políticas, de gente que no piensa en el país, que no piensa en los ciudadanos, ¿no? Y que lo que busca simplemente, ¿no? Es su propio horizonte, a ver, ¿no? Donde, o sea, sin ningún tipo de consideración ni de mirada más allá, ¿no? Entonces, creo que el tema de salud, lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de, de lo que ha ocurrido entre octubre y noviembre, y realmente yo espero que tome su cauce, ¿no? Yo te digo, el Estado es muy complicado por dentro, el sistema de salud tiene sus propias falencias, ¿no? Es decir, tú vas, mira en Lima, si miramos en Lima, pues cómo estamos a nivel de atención hospitalaria. Imagínate si tú te vas un poco más allá, Sala Chosica, avanza un poco y vas a ver que realmente las condiciones son mucho más dramáticas, ¿no? Y no porque Sagasti sea un inútil o no pueda tener capacidad o porque Massetti es más de lo mismo, ¿no? Sino porque creo que hay un sistema que no funciona, ¿no? No tiene los recursos y nos ha encontrado realmente una epidemia en un sistema de total indefensión, ¿no? Y lo que ha hecho la clase política irresponsable es agravar la situación, ¿no? Y bueno, ahora partiendo de su experiencia, estimada Mónica, del periodismo de investigación con sus años de trayectoria que usted tiene, ¿qué tanto ha sido la presencia de las mujeres, el poder entrar en este ámbito del periodismo, ¿no? Justamente usted fue pieza fundamental porque usted fundó la unidad de investigación del Diario de la República en los años 90, ¿verdad? Bueno, sí, el año 90 nos organizamos un pequeño grupo de periodistas, ¿no? Con Ángel Páez a la cabeza y armamos un equipo de investigación, ¿no? El desafío en esa época era, en realidad, ir al lugar de los hechos, ¿no? Donde ocurrían las cosas. Estamos hablando del 90, estamos hablando de una época de terrorismo, ¿no? Sumamente complicada. Y bueno, el trabajo demandaba que podamos estar en estos lugares investigando temas de derechos humanos, ¿no? Y eso hizo que nos aventuremos por estas zonas, ¿no? Y sin ningún tipo de miramientos. En realidad, en ese momento no pensábamos que si éramos, teníamos que poner a prueba alguna de nuestras cualidades como mujeres, ¿no? Sino simplemente que también podíamos lograr los objetivos, ¿no? Entonces eso hizo que yo me volcara de lleno al periodismo de investigación. Interesante su experiencia, en verdad. Es un poco a veces tedioso para las mujeres avanzar en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Pero, sin embargo, creo que ha dado la talla. Pero además de eso, usted ha visto cómo ha ido pasando los gobiernos y cómo se ve el periodismo ahora. ¿Cree que hay un poco de libertinaje en cuanto al área de comunicaciones, del periodismo? Ya no es para todos un área de investigación real, porque a veces vemos en la televisión diferentes estereotipos o diferentes comportamientos de dar el mensaje o interpretar a lo que el periodismo real debe hacer, ¿no? Sí, un poco se ha perdido la pasión por el periodismo, ¿no? Se ha perdido esas ganas de lograr una primicia, de buscar con la investigación ir más allá de lo que se ve, ¿no? Entonces tú lees los medios, ves los noticieros, ves la televisión
y casi es una repetición, ¿no? De los mismos libretos, ¿no? Como que todos miran la cosa de la misma forma, ¿no? No Y hablan en el el mismo tono. periodismo en realidad esto no es así, ¿no? Si tú te esfuerzas un poco, ¿no? Puedes ir más allá, ¿no? Y revelar cosas interesantes, cosas nuevas para tus audiencias, para tus lectores, ¿no? Y eso es lo que yo trato de rescatar en el libro de Periodismo de Investigación. Tengo unos por lo menos 15 años enseñando periodismo de investigación en la universidad, ¿no? Y lo que aspiro es a crear generaciones pues, de periodistas interesados en ir más allá, ¿no? Entonces, el libro tiene una parte teórica, ¿no? En la primera parte, y tiene una segunda parte que es la parte práctica, ¿no? Exacto, Entonces, partiendo de eso. ahí, Discúlpeme. claro, ahí yo cuento los entretelones, las investigaciones, ¿no? Eso que no, eso que tú no ves cuando alguien publica, ¿no? O sea, cómo llegas a la investigación, cómo convences a las fuentes, qué tan difícil y arriesgado es un trabajo de este tipo, ¿no? Pero también cuento los compromisos que tienes de tipo ético, ¿no? Frente a temas en los cuales tú puedes poner en riesgo la vida de otra gente, ¿no? Si tú revelas fuentes o das demasiados detalles o incumples compromisos que has pactado previamente con las personas que te sirven de fuente de información, ¿no? Entonces, todo esto te da una idea de qué tan complicado y qué tan trabajoso es trabajar el periodismo de investigación, ¿no? Pero sin embargo, las grandes satisfacciones que te da una vez que esto se revela, una vez que tú logras destapar casos de corrupción, de violación de derechos humanos y otros tantos que se han dado durante toda una década en la República y en el programa de Hildebrand, ¿no? En verdad creo que son los periodismos o los medios de comunicación más serios en que todavía genera credibilidad en la población, ¿no? Como usted si bien decía, uno prende la televisión o empieza a comprar la prensa escrita, como que te ves con una sola agenda, una línea. Por ejemplo, hoy día, no sé, 1000 muertos o 200 muertos por COVID y todos tienen esa línea y no hay más. Yo creo que en nuestro país, situado en esta crisis, lo ideal a veces del periodismo es que por lo menos de la otra parte, ¿no? No sigamos quizá en el sentido de que estamos todos con una tragedia y seguimos aumentando el psicosocial en tragedia, ¿no? Entonces yo creo que este periodismo de investigación debería dar también la otra parte, cómo es que tú fortaleces a la sociedad a tomar nuevamente confianza y no solo confianza, sino de unir esfuerzos y de salir de cualquier crisis, porque cuando generas una corriente de opinión en esa misma línea de tragedia y todos los días muertos y más muertos y no hay expectativa real, ¿no? Entonces como que vas generando un estilo de vida en la sociedad que solo nos estamos yendo todos al barranco, pero no hay quien levante. Entonces creo que, por ejemplo, cuando se lee algunos medios como La República u otros, por lo menos ves un estilo distinto, ¿no? Entonces yo creo, y debe ser para usted una satisfacción de generar todavía estudiantes con ese tipo de trabajo de investigación, objetivo, apasionamiento, y sabiendo que usted en toda su trayectoria ha arriesgado parte de sí, parte de su familia, para llegar a este punto que es objetivo, que es de comunicar y sentir esa sensación de decir, uff, qué real lo hago, a que estar quizá buscando fuentes inadecuadas y a veces dar un mensaje distinto. ¿En algún momento usted sentía, en los momentos difíciles que ha vivido, dejar de lado porque estaba peligrando quizás su salud, su vida, o es que siempre tenía esa fortaleza para seguir comunicando? Porque como en el fondo se nota es ese amor a su profesión, pero también querer lo mejor del país. ¿En algún momento has sentido ese quiebre? Bueno, en realidad no, ¿no? En realidad, ¿me están escuchando? ¿El audio está saliendo? ¿Sí? En realidad, cuando tú eres joven, pues tienes 20 años, 20 y tantos años, en lo menos que piensas es en los riesgos, ¿no? Tú te apasionas por tu carrera, por tu profesión, lo das todo,
¿no? Y no eres consciente en realidad del terreno que pisas. Yo creo que en ese sentido yo he tenido muchísima suerte, ¿no? Luego, yo te digo que el día que yo fui consciente de todo lo que yo había hecho y los lugares donde había estado fue el día que se inauguró la muestra de la Comisión de la Verdad, ¿no? La muestra fotográfica, y justo a mí me tocó hacer las leyendas de esa muestra. Y cuando la vi toda junta, en realidad me sentí tan apabullada porque yo había estado en muchos de esos lugares, yo había visto muchos de esos escenarios de tragedia, ¿no? Había recorrido el país en realidad siendo testigo de fosas con gente desaparecida, ¿no? De atentados terroristas, ¿no? De asesinatos selectivos. Había investigado las implicancias de gente de las Fuerzas Armadas, de la policía. En realidad había estado metida en varios de estos escenarios y no me había dado cuenta, en realidad, hasta ese momento en que cobré real dimensión de dónde había estado y qué es lo que había hecho, ¿no? Y luego ya con los años, cuando tú ya pues un poco como que te aburguesas, ya no eres la periodista de campo, que a mí me apasiona el periodismo, ¿no? Pero luego ya, cuando las cosas se volvieron más complicadas, porque el periodismo de investigación también necesita de un apoyo económico, de un medio que se compre el pleito, ¿no? Y en los 90, también lo digo en el libro, la República se compró el pleito, pero también se compró el pleito Gustavo Bomellona, el dueño del diario, ¿no? Él fue el que nos contrató para hacer investigación, ¿no? Y él era un convencido de que teníamos que dar a los lectores el otro lado de la noticia, ¿no? Ir más allá de los hechos, ¿no? Y en realidad nunca tuvimos ningún tipo de indicación, ningún tipo de consigna para investigar a nadie o para que la investigación en realidad resultara como consecuencia de una venganza política contra alguien, ¿no? La unidad de investigación, si algo tuvo, fue la libertad de plantear sus temas, de desarrollar sus investigaciones, ¿no? Y el diario se enteraba de los casos una vez que nosotros ya teníamos la investigación hecha, ¿no? Y el apoyo que tuvimos durante esa década, yo me considero una afortunada en realidad como periodista, ¿no? El haber tenido ese apoyo para poder desarrollar lo que fue este trabajo tan interesante que luego trasladé a la televisión con César Hildebrand, ¿no? Porque cuando yo voy a trabajar a televisión, en realidad traía toda la experiencia previa de la República, y eso me permitió en televisión lograr pues reportajes también de investigación bastante exitosos, porque ya traía pues no solo la experiencia, sino las fuentes de información, los contactos, es decir, todo lo que manejamos los periodistas para lograr acceder a información que no está ahí, que no es puesta ahí al alcance, sino que tú tienes que buscarla, ¿no? Y creo que en eso radica el éxito de lo que hicimos en los años 90, ¿no? Y que no se ha vuelto a replicar, te digo, por facilismo, porque hoy desde que tenemos pues todas las herramientas tecnológicas a la mano, ¿no? Desde nuestra computadora pretendemos conocer el país, conocer lo que pasa, las redes sociales amplifican a veces discursos también o crean falsos ídolos de barro en el periodismo, ¿no? Y eso lo hemos visto. Y no hay un esfuerzo real por hacer lo que sabemos hacer y para lo que nos hemos formado, ¿no? Que es informar e informar a profundidad, ser totalmente honestos con lo que hacemos y darle un valor a nuestro trabajo, ¿no? Trabajamos hoy por los likes que podemos lograr, pero no en realidad por la profundidad de lo que hacemos, ¿no? Y creo que ese es un gran error porque hoy en todo el mundo, y lo demuestra hoy la gran prensa norteamericana, el periodismo de investigación es una de sus grandes fortalezas para tener un público suscriptor que en realidad les ha permitido suplir a la gran publicidad, ¿no? Al ingreso por publicidad. Y hoy la suscripción es en realidad uno de los mecanismos de financiamiento de los grandes medios en Estados Unidos, ¿no? Y esto gracias a que también se sigue haciendo el periodismo de investigación en el New York Times, en el Washington Post. Acá en el Perú hemos abandonado el periodismo de investigación, salvo honradas excepciones que hoy se hacen fuera de la prensa, ¿no? Y de reporteros, Convoca, Ojo Público, hacen sus esfuerzos, ¿no? Pero ninguno está dentro de los grandes medios, ¿no? Y partiendo, disculpa Violeta, justamente partiendo ahora de su libro, Periodismo Estilo Comando, ¿cuándo usted decide
con todo lo que nos ha comentado, publicar finalmente su libro con todas sus experiencias que ha estado teniendo en este rubro? Mira, ha sido en realidad, ha tenido larga maduración, porque inicialmente yo hice mi tesis en San Marcos. Después de casi 15 años de ejercicio profesional, regresé a San Marcos a hacer mi tesis de licenciatura, y mi tesis justamente es sobre periodismo de investigación y la experiencia de la Unidad de Investigación de la República, ¿no? 1990, el año 2000, ¿no? Entonces, yo, claro, con una interrupción en el año 95, 96, 97, cuando yo voy a la televisión, ¿no? Y ahí yo sistematizo la parte teórica y trabajo algunas investigaciones para ver su impacto, en qué terminaron, si realmente las hipótesis que planteamos cuando comenzamos una investigación y cuando la desarrollamos se confirmó en el tiempo. Entonces la tesis me permitió poner a prueba todo lo que había sido mi trabajo de investigación en los años 90, ¿no? Y a partir de esta experiencia, y luego con un posgrado que yo hago en San Marcos, en sociología, en estudios políticos, me ha permitido repensar en realidad mi trabajo de tesis, y el libro es en realidad es un agregado a mi tesis, ¿no? Con toda la base teórica, ¿no? de las ciencias sociales, ¿no? Y a esta le he sumado además la experiencia de la televisión, ¿no? Cómo es que lo que hago en prensa escrita en realidad tiene un correlato en mi trabajo posterior en televisión, y cuál ha sido el impacto, ¿no? En general del trabajo de periodismo de investigación de los años 90, ¿no? Que es donde se desarrolla toda esta narrativa que hoy yo les alcanzo en mi libro, y que está dirigido principalmente a estudiantes de periodismo, ¿no? En realidad es a ellos a quienes dirijo mi libro, ¿no? A mí me gusta la docencia, ¿no? Tengo muchos años enseñando varias generaciones de periodistas, entonces, y aspiro pues que en algún momento estas generaciones hagan periodismo de investigación, ¿no? Realmente lo hagan en serio para poder revitalizar el periodismo en nuestro país, ¿no? ¿Verdad? No solo felicitarlos, sino vemos un alto bagaje en cuanto a todo el proceso que hemos vivido estos últimos 30 años, ¿no? Dentro del tema de la corrupción, dentro del tema cómo se manejaban los grupos de poder, y usted ha podido quizá desde adentro, para escribir este libro, hacer toda la investigación correspondiente y cómo es que se movían los hilos de poder en el Estado. Esa, como usted mismo relata, la presencia de droga en la génesis de Sendero Luminoso, cómo es que los estudiantes de la Universidad Centro de Huancayo habían sido desaparecidos por los paramilitares, y todos esos trascendidos en los últimos 30 años, ¿no? Se construye ese fenómeno sistémico, además, que hasta ahora no se ha podido desde la raíz como que erradicar en parte, como es la corrupción. Todavía seguimos con esto bien arraigado, más aún quizás fortalecido, ¿le parece, en las instituciones el tema de corrupción? Sí, no solo está arraigado, sino tenemos que durante cada elección otra vez pues reaparece, ¿no? Hoy tenemos a una heredera de la estirpe Fujimori otra vez contándonos cuentos de manos duras, y el libro en realidad también pone ahí en entredicho el rol también de ese gobierno de mano dura que fue el gobierno de Fujimori, ¿no? Por los temas de corrupción, ¿no? Por los temas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero además porque en realidad desinstitucionalizó lo poco que había de institucionalidad en nuestro país, ¿no? Y llegamos a lo que tenemos ahora, ¿no? En realidad hizo añicos lo poco que nos quedaba, ¿no? Privatizó la educación y hoy vemos las consecuencias. O sea, la SUNEDU ha demostrado cuál fue la medida de esa decisión que se tomó en la época de Fujimori. La salud también fue privatizada y se priorizó, ¿no? El tema de la salud a través de los privados, y hoy tenemos, pues, tenemos a la vista la situación, ¿no? Entonces, y hoy tenemos una candidata que nos vuelve a contar un cuento, ¿no? Entonces, el libro también ayuda a una reflexión sobre estos temas, ¿no? O sea, cómo es que luego vamos repitiendo la historia, ¿no? Y olvidándonos de épocas tan dramáticas como la que nos tocó vivir el año 90, la década del 90, con los temas de violencia, de narcotráfico, de subversión, pero también de corrupción, ¿no?
de repente el tema del terrorismo sirvió para tapar todo lo demás, ¿no? Pero siempre estuvo presente, ¿no? Y el libro, a través de los reportajes de investigación que yo cuento, demuestran cómo que si estuvo presente desde el primer momento en que Fujimori salió electo, ¿no? Cuando va al Japón y recibe el dinero, ¿no? Destinado supuestamente para ayudar a los pobres del país y que en realidad lo destinó a ayudar a los pobres de su familia, ¿no? A todas sus hermanas, a sus cuñados y a toda la familia, ¿no? Entonces, el libro es un buen recordaris de esto. Creo que vale la pena ahora que estamos en plena campaña electoral, ¿no? De recordar lo que pasó en los años 90 para que la historia no se repita, ¿no? Para no volver a creer ingenuamente de que la mano dura, ¿no? Puede librarnos de algo, ¿no? O sea, en realidad, este discurso de mano dura ya lo conocemos y sabemos que detrás de todo esto, pues, hay todo un sistema de corrupción que en realidad ni siquiera te diría que es fujimorista, ¿no? O aprista o pertenece a un partido político. Son redes que existen, ¿no? Dentro de la sociedad y que en realidad se van replicando y que no perdonan nada, ni siquiera una pandemia, porque tenemos pues todo lo que ha ocurrido con las compras en el hospital de policía, etcétera, en un momento, imagínate, de emergencia como el que vivimos, ¿no? Entonces, ir a leer estos temas, creo, adentrarte un poco en el tema es reflexionar sobre lo que ha pasado y sobre el deber que tenemos los periodistas, pues, de agarrar estos temas y desarrollarlos, desarrollar nuestras propias fuentes de información, ir más allá de lo que nos dicta el libreto todos los días, olvidar el facilismo, olvidarnos de los likes, ¿no? Porque luego tú vas acumulando una serie de trabajo que va siendo el respaldo en realidad de todo lo que tú haces, ¿no? Y luego tienes la satisfacción de que, por ejemplo, en este libro, la Universidad de Nueva York, el CUNY, ha sido uno de los que ha auspiciado mi libro, porque este libro que lo pienso presentar hoy en el mes de febrero en la Universidad de San Marcos, también va a ser distribuido como ebooks, como un libro electrónico a través de Amazon, ¿no? Y la universidad en Nueva York y en otros lugares lo va a promocionar, ¿no? Porque hemos hecho pues una especie de sinergia para poder apoyar el trabajo también de publicación, que es tan complicado, ¿no? O sea, publicar un libro, uno lo ve una vez que está editado, impreso, y te parece increíble, pero detrás hay todo un gran esfuerzo, ¿no? La Universidad de San Marcos desde ya me ha apoyado dándome el logotipo y apoyándome en toda la parte de la edición del libro, pero el libro es un acumulado de esfuerzo de casi una década, ¿no? De trabajar en estos temas pensando más en serio sobre lo que hacemos los periodistas y lo que hace el periodismo de investigación, ¿no? Finalmente, justamente, discúlpame Violeta, de su experiencia en docencia, en periodismo de animación, ¿qué consejo le daría a los estudiantes que desean, bueno, van a entrar en este ámbito, ¿no? En este rubro de la investigación? Que no se desanimen, porque a veces hay 10 personas que te van a decir, no, mira, no vale la pena, es mucho esfuerzo, te vas a arriesgar, te amenazan, no vas a vivir tranquilo, ¿no? Mejoras periodismo desde tu computadora, puedes hacer tu blog y desde ahí lanzar cosas sin confirmar. Pero yo les aseguro que en el momento que se tomen el trabajo en serio, comiencen a hacer investigación. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, para hacer periodismo de investigación no tienes que investigar a las altas esferas del poder. Tú puedes comenzar a investigar al alcalde de tu barrio, de tu jurisdicción. Tú puedes comenzar por lo más inmediato, por lo que te toca en el día a día, ¿no? Y a través de esa investigación tú puedes ir ampliando, ¿no? Tu ámbito de investigación y logrando en realidad también cofinanciar tus proyectos, porque uno de los retos hoy en día es cómo financias, cómo vives del periodismo y cómo vives del periodismo de investigación, ¿no? Entonces, hay que ponernos creativos, pero también creo que hay que tomarnos más en serio la profesión, ¿no? Y vale, nuevamente para que nos confirmen. Ajá, para ir finalizando, que nos confirmen dónde podemos encontrar el periodismo, el libro Periodismo Estilo Comando. Nuevamente para que todos nuestros oyentes sepan en dónde podemos conseguir el libro cuando sea expuesto, ¿no? Sea publicado oficialmente. Por el momento la distribuidora lo está mandando, les voy a pasar el link, en realidad están haciendo
los pedidos a un Gmail de Periodismo de Investigación, que les voy a pasar la dirección, ¿no? Es investigationpress, ¿no? @gmail.com, y la distribuidora envía el libro a domicilio. En realidad el delivery lo estamos dando gratis, porque también sabemos que hay un gran esfuerzo en quien compra un libro hoy en día, ¿no? Porque en realidad hoy que leemos todo en una pantalla, comprar un libro, ¿no? Para leerlo, para ver qué cosa, tener el papel en nuestras manos significa pues un esfuerzo, pero también una inversión, ¿no? Entonces, el libro lo están pidiendo en línea, ¿no? Se les voy a dar la dirección electrónica para que ustedes puedan ayudarme a promocionarlo. Pero Claro que sí. este libro también a los estudiantes de San Marcos, se los voy a poner al alcance a través de un ebooks que va a estar en la biblioteca de la Facultad de Letras, ¿no? Ahora estamos en pandemia, realmente no podemos no podemos hacer nada más allá de esto, pero en su momento, una vez que presente el libro, lo van a tener a disposición para poder leerlo, ¿no? Entonces, pues quiero compartir esta experiencia no solo con los estudiantes de San Marcos, sino con todos los estudiantes de periodismo, ¿no? Que quieran y que les interese el periodismo de investigación. Y muchas gracias más bien por brindarnos esta entrevista y darnos a conocer más acerca de su libro Periodismo Estilo Comandos. Ya nosotros estaremos compartiendo justamente el link que usted nos va a brindar para que los estudiantes puedan adquirirlo, ¿no? En realidad todo el público pueda estar ahí atento a su libro. Violeta. Sí, solamente felicitarle, y creo que esto también a nosotros como Palabra de Mujer nos va a ayudar a sensibilizar a que los jóvenes de esta generación que no han vivido esas épocas puedan recordar la historia y no repetir, porque es un momento decisivo. Si bien es cierto que hay decisores, pero también la población tiene que ser consciente de ello, ¿no? Ser consciente de que el país tuvo un pasado y que no se debe volver a repetir, porque al final el periodismo es lo que tiene que hacer conocer esto. Le felicitamos muchísimo y seremos una red que vamos a ir pasando, y qué gusto conocer todavía periodistas así, que tengan esta talla objetiva y real, porque solo así podemos conducir y generar una opinión correcta y objetiva en nuestro país. Les felicitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Violeta. Gracias, Leslie. Realmente ha sido una gran oportunidad para mí y les agradezco mucho por la entrevista. Gracias. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de radio La 97 FM, siempre en frecuencia.